Bienvenidos de nuevo a esta sección de nuestro canal, 3 y la ñapa, en donde discutimos sobre los temas de interés más importantes en nuestro mundo actual. Como ya saben, y para los nuevos les explicaré, en esta sección damos 3 razones para relacionarlas con un tema en específico y luego la ñapa, en donde también relacionamos con otro tema que puede que no se vea directamente involucrado, pero que igualmente nos aporta una nueva opinión sobre el tema de interés del que vamos a hablar. El día de hoy hablaremos sobre el libro de 1984 de George Orwell y analizaremos si vivimos o no en una sociedad orwelliana. Para un poco de contexto y para que entiendan mejor de lo que hablaremos en el video, haré una pequeña sinopsis sobre el libro. En este video nos enfocaremos en la tercera parte, pero para que tengan una idea general, hablaré del libro en toda su extensión. Entonces, básicamente, el personaje principal del libro es Winston. En el libro se retrata una distopía en donde el gobierno es un gobierno totalitario y es extremadamente controlador con todos sus ciudadanos. Las telepantallas los vigilan 24/7 y escuchan y ven todo lo que las personas hacen. Las personas no pueden tener un pensamiento que no esté relacionado con el partido y que no esté impuesto por el partido. No pueden pensar otra cosa que el partido no esté de acuerdo con eso. Winston se empieza a cuestionar si en verdad lo que el partido dice y lo que el partido impone es verdadero y si además es bueno, ya que el partido dice que lo que ellos buscan es el bien de la sociedad y la paz. Pero Winston empieza a cuestionar si en verdad es esto o si en verdad solo les pintan esa fachada, pero pues en la realidad el partido no busca el bienestar de nadie y por el contrario vulnera, digamos que la individualidad de los ciudadanos. Es por esto que Winston empieza a escribir un diario, cosa que no está permitida por el partido, que es como se hace llamar el gobierno en el libro, y pues empieza a escribir el diario en donde empieza a cuestionar efectivamente todas las cosas que hace el partido. Él sabe que si el partido se llegara a enterar de que él está escribiendo un diario y está cuestionando sus acciones, lo llevarían al Ministerio del Amor, que es básicamente la cárcel en donde no solo estaría privado de su libertad, sino que además lo torturarían. Pero a pesar de esto, Winston cree que sus ideales y sus pensamientos son mucho más importantes que ir al Ministerio del Amor, entonces es por esto que empieza a escribir el diario. Por otro lado, conoce a Julia, que es otra mujer que también está en contra del partido. Claro que el hecho que estén en contra del partido nadie lo puede saber, pero entonces ellos empiezan a tener encuentros en donde cuestionan el partido y hablan sobre que en algún momento se debe dar una revolución. Luego conocen a O'Brien, quien dice ser parte de la hermandad, que es la oposición al partido. O'Brien les dice que podrán pertenecer a la hermandad y digamos que les hace creer que los va a ayudar a pertenecer a esto, pero al final O'Brien termina siendo parte del partido y es quien los encarcela. Cuando se llevan a Winston al Ministerio del Amor, lo torturan de manera física y psicológica mucho tiempo y de muchas maneras. Entonces Winston al final revela todo y se arrepiente de todas las cosas que hizo y traiciona a todo el mundo, incluso a Julia. Y allí en el Ministerio del Amor, O'Brien se encarga de que Winston no solo se arrepienta de las cosas que dijo y pensó, sino que además genere el verdadero amor y la verdadera lealtad hacia el partido y hacia el Gran Hermano, que es, digamos, la figura que representa al partido. Al final, Winston verdaderamente cede a los pensamientos que están a favor, y no solo a favor, sino, digamos, lo que comparten verdaderamente la ideología del partido y del Gran Hermano. Y al final del libro, Winston se da cuenta de que verdaderamente ama al Gran Hermano. Entonces allí podemos ver cómo todas esas torturas hacen que Winston ceda a sus pensamientos y quede oprimido bajo la sociedad del partido. Por otro lado, hablaremos sobre un término que se refiere a la sociedad orwelliana. Este término viene precisamente de 1984, que fue escrito por George Orwell. Se podría decir que una sociedad orwelliana es una sociedad en donde se habla de una distopía, en donde el gobierno sería un gobierno totalitario
y impositivo, en donde sería completamente controlador con todos sus ciudadanos y los ciudadanos se verían oprimidos. Eh, a través del partido, en el libro se ejerce ese control absoluto, y esto es lo que se refiere a una sociedad orwelliana. En la sociedad orwelliana, así como en el partido en 1984, las libertades individuales no existen, es decir, todas las personas son parte del partido y no pueden tener lealtad ni amor por otra cosa que no sea el partido. La privacidad también es eliminada y la vigilancia es siempre constante. Los ciudadanos, digamos que tienen el cerebro lavado y solo se les obliga a aceptar la ideología del partido. Y esta se presenta como la única verdad, la verdad verdadera. Además, la sociedad orwelliana se caracteriza por un sistema que, digamos, es de castas, entonces existe como la élite gubernamental y asimismo los ciudadanos son sometidos a una constante propaganda en donde se les dice que solo el partido tiene la razón y que el partido siempre tendrá la razón ante todo. En resumen, la sociedad orwelliana es como un retrato muy oscuro de una sociedad y de una distopía en donde el gobierno tiene un control total y los ciudadanos están siempre sometidos a una opresión. Bueno, ahora daremos razones por las cuales se podría decir que vivimos en una sociedad orwelliana. Para eso también lo relacionaremos con escenas del libro. Primero que todo, hablaremos sobre la vigilancia constante. En el libro, Winston, cuando ya está en el Ministerio del Amor y está en su celda, a veces piensa cosas, no las dice en voz alta, solo las piensa. Por ejemplo, en un momento Winston piensa como, en realidad yo no estoy de acuerdo con las ideologías del partido, pero voy a decir que sí para que no me sigan torturando. A pesar de que él solo piensa esas cosas, no las dice en voz alta, el partido y O'Brien saben lo que él está pensando. Y es por esto que luego se lo llevan al cuarto 101, en donde lo torturan de la peor manera. Y por fin Winston se rinde y traiciona a la única persona que no había traicionado, que es a Julia. Asimismo, podemos ver cómo en nuestra sociedad, muchas veces en nuestras redes sociales, vemos cómo nos aparecen propagandas o, digamos, lo que anuncios sobre cosas que nosotros simplemente hemos mencionado. Es decir, nunca hemos buscado en nuestros dispositivos, nunca se lo hemos escrito a nadie desde nuestros celulares o computadores, simplemente lo hemos hablado en voz alta, estando al lado de nuestro celular. Y luego vemos cómo nos empiezan a aparecer anuncios o propagandas de algún viaje que habíamos dicho que queríamos hacer o algo que queríamos comprar. En esto se puede evidenciar cómo estamos siendo tan vigilados y controlados todo el tiempo, que hasta incluso si no lo decimos en nuestros dispositivos, sino que simplemente hablamos sobre el tema, si tenemos algún dispositivo electrónico cerca de nosotros, ese dispositivo va a saber que de lo que estamos hablando. Esto es algo muy impactante, ya que se supone que si no lo usamos, pues él no sabe de lo que estamos hablando y mucho menos debería saber de lo que estamos hablando y poder escucharnos, pero a pesar de esto es muy común. Segundo punto, hablaremos sobre la propaganda. En el libro, al final de la tercera parte, Winston relata cómo está muy ansioso porque espera saber noticias sobre cómo le ha ido a Oceanía en cuanto a la guerra. Él se encuentra muy ansioso porque siente que va a perder, pero al final, cuando dicen que Oceanía ha tenido la victoria, Winston dice como, es obvio que iba a tener la victoria, pues porque Oceanía nunca va a perder y aunque pierda, no lo van a decir. A pesar de esto, Winston se alegra mucho y dice que incluso se tranquiliza. Asimismo, podemos ver cómo en nuestra sociedad, nuestros gobiernos, en los noticieros o en los periódicos, hacen propaganda sobre las acciones que ellos han hecho durante sus gobiernos. Es decir, podemos ver cómo en los canales nacionales de noticias, muchas veces los gobiernos dejan ver como todo el desarrollo que ha tenido el país gracias a tal o tal representante que se encuentra en el poder, cómo la economía ha mejorado, cómo la sociedad ha mejorado, cómo la pobreza ha disminuido. Entonces se nos presenta esta información constantemente con el fin de que en verdad creamos que el gobierno que se encuentra actualmente es quien ha mejorado el país. Pero puede ser que muchas veces esto no sea cierto.
Puede ser que muchas veces, a pesar de que el gobierno nos exponga esas ideas, la economía del país o su desarrollo no se vean influenciados de manera positiva gracias a ese gobierno. Pero podemos ver cómo en los noticieros o en los periódicos se nos expone esa información para que sintamos que el gobierno está a favor de nosotros y que además nos puede dar muchas garantías. Por último, hablaremos sobre las relaciones personales que tenemos hoy en día. En el libro, O'Brien le dice a Winston que el único amor y la única lealtad que él debe sentir es hacia el partido, que no es necesario ni tampoco está permitido sentir amor o lealtad hacia otra persona, ya que el partido es lo único que importa para todos los ciudadanos. Asimismo, en nuestra sociedad podemos ver cómo cada vez nuestras relaciones personales se ven mucho más afectadas por las redes sociales y por las cosas que estamos expuestos actualmente. Es decir, ahora cada vez las relaciones personales son más efímeras y menos leales. Las personas en realidad no son amigos y tampoco les interesa ser tu amigo, solo les interesan los likes o las vistas que puedan traer para ellos en sus redes sociales. O si tal persona no es tan conocida, entonces no se van a relacionar con ella. Eso lo podemos ver mucho en los influenciadores o youtubers de hoy en día. Las razones por las cuales se podría decir que vivimos en una sociedad distópica y orwelliana, ahora hablaremos sobre qué se entiende como literatura o cine distópico. La literatura y el cine distópico se refieren a ciertas obras de cine o de literatura que presentan una sociedad futura que es imaginaria pero que es indeseable o muchas veces temida por el autor y también por los lectores, debido a que esa sociedad es opresiva y también totalitaria. Estas obras distópicas suelen describir una sociedad en la que se han perdido la libertad individuales y los derechos humanos, y donde el poder está en las manos de la élite y solo se encuentra para favorecerlos a ellos, y donde las personas son tratadas como un objeto más que solo puede servir a los gobiernos. Estos géneros se han popularizado más que todo en estos últimos siglos y han explorado diversos temas como los controles estatales, la tecnología y las cosas que podemos vivir hoy en día en nuestra vida diaria. A menudo estas obras hacen una crítica social y política a nuestras sociedades actuales en donde nos hacen reflexionar sobre cómo vemos nuestra realidad hoy en día. La literatura y el cine distópico se refieren a obras que imaginan una sociedad que es muy temida por los lectores y que esperamos al leer estas obras que nunca llegó a ocurrir, pero muchas veces al leerlas también nos damos cuenta de que se podría inferir que hasta cierto punto vivimos en una sociedad distópica. Para relacionar las distopías también con el cine, hablaremos sobre la película de Divergente, en donde se presenta una sociedad distópica en la que la población se encuentra dividida en 5 facciones, en donde cada una se caracteriza por un valor en particular. La protagonista descubre que es una divergente, es decir, que no encaja en ninguna de esas facciones que tiene la sociedad y digamos que se puede decir que tiene habilidades especiales que la hacen peligrosa para el sistema. Entonces el gobierno la quiere eliminar. Al final la protagonista se convierte en rebelde y lucha contra el sistema porque descubre que las facciones están y el gobierno están involucrados para acabar con los divergentes y crear un nuevo tipo de gobierno. Esta es una distopía porque presenta una sociedad que es controlada por el gobierno y por las facciones, en donde las libertades individuales se encuentran restringidas, ya que debes pertenecer a una facción en específico y no puedes, digamos que, hacer otra cosa que no sea lo que se te impone en esa facción. Además, la sociedad está dividida y se encuentra enfrentada debido a estas facciones y las personas que no encajan pues deben ser eliminadas según el gobierno. La película con el libro de 1984 se podría decir que ambos comparten temas relacionados con la opresión y la lucha de las personas contra el sistema y asimismo la pérdida de las libertades individuales en una sociedad que se encuentra controlada por el gobierno. Tanto en la película como en el libro se podría decir que la sociedad está dividida y clasificada y que el gobierno lo que busca es oprimirlos y mantenerlos bajo control.
En el libro de 1984, el partido utiliza el doble pensar y la neolengua para controlar los pensamientos de las personas, mientras que en Divergente, el gobierno utiliza la segregación en facciones y la eliminación de los divergentes para mantener el control en la sociedad. En ambos libros, los protagonistas principales se dan cuenta de la opresión y de la injusticia que se encuentra en el gobierno y comienzan a luchar contra el partido para poder intentar derrocarlo. En ambos casos, tanto en el libro como en la película, se presenta una distopía de la sociedad que busca llamar la atención de quienes están viendo la película y el libro para advertirles sobre los peligros de la opresión y las faltas de libertades en nuestra sociedad. Tanto en la película como el libro básicamente comparten temas similares, ya que la opresión y la lucha contra el sistema son los temas que abordan. Todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión en nuestra sección de Tres y la ñapa.